¿Qué tal? Muy buenas. Y enseguida paso a compartir. Bien, sean bienvenidos entonces a esta sesión, parte del Diplomado de Auditoría en Salud. Es un placer poder acompañarlos esta noche en este proceso de aprendizaje que ustedes han seleccionado, poder conocer más acerca de auditoría en salud. Justamente vamos el día de hoy a hablar, ¿no? Un aspecto relevante que va a ser parte de la auditoría en salud, ¿no? O que forma parte de la auditoría en salud, un aspecto que nosotros tenemos que en primera instancia conocerlo para luego obviamente hacer un proceso de auditoría propiamente, ¿no? Entonces, bueno, ya me han mencionado aquí, me han presentado, yo lo resumo brevemente, en promedio son 12 a 13 años como enfermera, como docente ya para cumplir 5 años, soy parte de la gerencia de inteligencia de seguros, de la gerencia de las prestaciones, ¿no? Ahí, por ejemplo, en términos de auditoría en salud, también hay procesos que se están digamos, ejecutando en términos de control profesional, de auditoría, ¿no? La parte en la cual me encuentro actualmente trabajando, ¿no? Entonces, dentro de mi formación académica, destacar que tengo la maestría en tecnología, egresada de la estadística, ¿no? Y por ahí algunas otras aspectos destacables dentro de formación académica, de haber sido becaria de Pronavec, de FONACYT, ¿no? Y de una red de académicos también, ¿no? Entonces, en primera instancia, comentarles que esta presentación está obviamente um, siendo basada en bibliografías actualizadas, ¿correcto? Ahí están, sabemos que nuestro NANDA ha cambiado, ¿no? Ha cambiado, que nuestro NIC se han actualizado a las últimas ediciones, ¿no? Y dos libros importantes que considero para abordar lo que es diagnósticos de enfermería son tanto el Manual de Diagnósticos de Enfermería, ¿no? De Ackley y Loudwell, y el del Procesos de Enfermería, que es bastante corto y fácil de entender, ¿no? Acá sí está relacionando como patologías y también te dan los diagnósticos, los NIC y los NOC, y el de acá sí es más un aspecto conceptual, ¿no? Entonces, vamos a empezar por una pregunta básica, ¿no? Las enfermeras diagnosticamos, incluso hace un par de días atrás era lo que nos preguntábamos. Creo que todos debemos tener sumamente claro que efectivamente nosotros diagnosticamos, ¿correcto? Entonces vamos a empezar por estas ideas claves de lo que es el diagnóstico. En primera instancia, entender que un diagnóstico de enfermería tiene una conexión lógica entre lo que es lo que nosotros valorizamos con, obviamente, lo que vamos a plasmar a través de un diagnóstico de enfermería, ¿no? Gracias a este diagnóstico de enfermero se nos reconoce que nosotros tenemos un pensamiento crítico para transformar datos en bruto o datos duros, ¿no? Que se recogen en la valoración y que terminan, obviamente, fundamentando estos diagnósticos, ¿no? Esta diferencia, ¿no? Digamos, implica una interpretación, una explicación razonada, ¿no? Que se va, que va a sustentar justamente los diagnósticos de enfermería. Llegar a un diagnóstico requiere la recolección de la información, un pensamiento crítico, tener una interpretación informada, lo que llamamos inferencia, aplicar la experiencia clínica y conocimientos propios de nuestra carrera, ¿no? Entonces, el diagnóstico es un proceso cognitivo, por eso obviamente se considera importante para lo que es enfermería, ¿no? Estandarizar, por otro lado, hacer uso de, por ejemplo, esta taxonomía NANDA, NANDA-NIC-NOC, es importante, ¿por qué? Porque estamos estandarizando. Para poder delinear todas estas posibilidades de juicios que podemos tener y traducirlos a diagnósticos estandarizados.
a intervenciones estandarizadas, a resultados estandarizados, ¿no? Y que de esta manera guarden relación con las intervenciones que nosotros vamos a realizar en el ámbito clínico, ¿no? Estos juicios van a ser conocidos ya o traducidos a diagnósticos de enfermería, ¿no? El paciente de esta manera es el centro de la atención de la práctica de la enfermera y estamos hablando de la enfermería basada en evidencia, ¿no? Qué importante, qué aspecto o qué criterio le añade a nuestra carrera realmente sustentar nuestras acciones en evidencia. Entonces, para diferenciarlo, el médico habla de su famoso Código Internacional de Enfermedades, ¿no? Nosotros hablamos de nuestro NANDA internacional, NANDA NICNOC NN, ¿correcto? En los cuales la diferencia es abismal, obviamente, porque ellos hablan de identificar enfermedades, dolencias, lesiones, que explican signos y síntomas y nosotros diagnosticamos, gestionamos de forma independiente las respuestas humanas a los problemas de salud o procesos vitales o susceptibilidad de dichas respuestas, ¿no? Un diagnóstico de enfermero es un juicio clínico que está relacionado con las respuestas humanas a las condiciones de salud, proceso de vida o susceptibilidades, que no solo se van a reconocer en el paciente o en el individuo, sino en el cuidador, en la familia, en el grupo o la comunidad, ¿no? Es algo básico para poder de ahí pasar a las intervenciones, ¿no? Y la enfermera es la responsable. Nuestro marco normativo nos lo dice. El artículo 9 del Colegio de Enfermeras nos dice que debemos dar un blindado de cuidado integral basado en el proceso de atención de enfermería. El artículo 3 también nos habla de qué cosa, de que debemos dar un cuidado en forma científica, tecnológica, sistemática, humanística, en todos los procesos de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, ¿no? Mediante el cuidado de la persona, familia y comunidad, ¿no? Tenemos un marco normativo, ¿no? De repente cuando vamos a ver en la siguiente clase cómo guarda relación esto con la auditoría. Hoy vamos a ver un poquito, conocer metodológicamente cómo se realiza este diagnóstico de enfermería, que es crucial poder saber cómo se realiza para obviamente poder evaluarlo, ¿no? Tenemos diagnósticos enfocados al problema, diagnósticos potenciales, ¿no? Y diagnóstico también sindrómico, ¿no? Vamos a uno por uno. Dentro del diagnóstico en primera instancia potencial, por ejemplo, tenemos de dos tipos, el de promoción de la salud y el de riesgo. Este diagnóstico potencial habla de que hay ejes potenciales con potencial de mejora, ¿correcto? Entonces, con potencial de mejora, cuando hay un juicio sobre la motivación y el deseo de aumentar el bienestar y actualizar el potencial de salud, hablamos de un diagnóstico de promoción de la salud. Cuando hablamos de riesgo es porque hay una susceptibilidad del individuo, familia, grupo o comunidad, ¿no? Para desarrollar una respuesta humana no deseada a las condiciones ya sea de salud o procesos de vida. Por lo tanto, hay un potencial de deterioro, ¿no? En el caso de los de riesgo. Este proceso de atención de enfermería llamado PAE, ¿no? Es un proceso lógico y va a seguir un orden. Vamos a empezar por la valoración, ¿no? Recopilar todos los datos objetivos, subjetivos, luego plantear diagnósticos, plantear una planificación, aplicar o ejecutar y finalmente evaluar. Si bien es lógico, es lógico, no es lineal, ¿no? Es cíclico. Entonces van a haber en este caso momentos en los cuales yo esté ejecutando o aplicando y de repente empiece a recolectar otros datos y estos formen parte de otra valoración para formular otro diagnóstico y volver a considerarlo dentro de mi planificación. Entonces, por eso se dice que no es lineal, no es que yo primero termino de ejecutar, evalúo y luego recién vuelvo a valorar, no. En cualquier momento dentro del proceso de enfermería vuelvo también en este caso, a valorar, ¿no? Es uno de los pilares metodológicos para la profesión de enfermería. Sustentamos evidencia, ¿correcto? Entonces, en este proceso de atención de enfermería, que busca justamente responder a esta, de manera, digamos, multidimensional, a todas estas dimensiones que tiene una persona, familia, comunidad, grupo, cuidador, ¿no? Es por eso que se plantea dentro del
la valoración en primera instancia. La valoración que se va a enmarcar en los patrones funcionales de Marjorie Gordon. No, la valoración no se da según los dominios del diagnóstico, no. La valoración se da en relación a los patrones funcionales de Marjorie Gordon. Y el diagnóstico, sí, para eso tenemos nuestro NANDA. Para la planificación, nuestra taxonomía NOC, la taxonomía NANDA para el diagnóstico y taxonomía NOC para la planificación, la ejecución NIC y la evaluación. Volvemos a ver lo que es los resultados, los NOC, ¿correcto? Vamos a ir uno por uno, no se preocupen. Empecemos por entender que la valoración de enfermería, lo que es este primer ítem que es valoración, ¿sí? La valoración propiamente de enfermería va a estar relacionada con la recolección de la información, con la validación o verificación de la información, con la organización de los datos y la documentación de esta valoración. Para eso, por ejemplo, en primera instancia vamos a tener datos aislados, un montón de datos del paciente, ¿no? Datos de su talla, perdón, su peso, sus antecedentes, ¿no? A su contexto actual. Pero importante es que así, con datos en bruto, con datos, digamos, aislados, yo lo proceso como enfermera, hago un análisis y luego ya tengo información pertinente, información que estos datos se van a traducir en algo. Por ejemplo, tenemos como datos aislados, talla 1,60 m, peso 80 kilos, 3 comidas al día copiosas, lo que es alimento. Tiene padres con diabetes mellitus. Desconoce las medidas de cuidado para su salud. Trabaja en oficina la mayor parte sentado. No realiza ejercicio ni ninguna actividad extra. Se transporta en vehículo propio. Miren toda esta entrada de datos, así en bruto, que yo lo analizo como enfermera, porque la enfermera lo analiza y obviamente lo que hace es transformarlo en información pertinente. Estos datos se transforman ¿en qué? En paciente que tiene obesidad y riesgo alto de desencadenar diabetes tipo 2, con alta vulnerabilidad para enfermedad cardiovascular y que no realiza medidas de control ni prevención de riesgo para la salud. Eso es enfermería, realmente un proceso cognitivo que es transformar estos datos brutos a poder transformarlo en información pertinente. La valoración implica eso. Una fase inicial, obviamente que esta valoración es la fase inicial, que enmarca una recopilación de información exhaustiva y de manera holística. Recopila información de manera ordenada, no es lineal, sino dinámico. Requiere una comprensión global para yo poder saber qué datos son significativos, qué datos son, digamos, patológicos, están yendo o representan una respuesta, digamos, una respuesta humana alterada o una respuesta humana no deseada. Es que yo tengo que saber la línea entre lo patológico y lo no. Entonces, para eso tengo que hacer una revisión de literatura, tengo que leer acerca de esta patología, leer sobre todo aquellos datos objetivos, subjetivos que me va a dar mi paciente, para poder tener una comprensión. Requiero también para valorar correctamente tener habilidades de comunicación, para poder colectar toda esa información. Por ejemplo, en el caso anterior, tengo que haber hecho una entrevista, ¿no? Una entrevista en la cual voy a evaluar todos mis patrones funcionales según Marjorie Gordon, voy a recopilar información, tengo que tener habilidad de comunicación en ser entendible, en ser bastante asertiva, para que el paciente logre en este caso recopilar la información. Eso es lo que nosotros en auditoría, por ejemplo, vamos a entender que para una adecuada, para un diagnóstico pertinente tiene que haber una adecuada valoración, ¿no? Es importante entender todo el flujo del PAE para obviamente entender, poder hacer ya un proceso de auditoría, ¿no? Partimos de una valoración general, analizar los datos, agrupar la información, a identificar posibles diagnósticos. Ojo que todavía nacen como hipótesis diagnósticas, todavía, porque luego vamos a confirmar o a refutar los diagnósticos. Y finalmente priorizamos. En una valoración generalizada no es nada más ni nada menos que obviamente realizar digamos, recopilación de datos subjetivos, objetivos que parten de una exploración física y de resultados de pruebas diagnósticas
¿no? Ojo con esto, también nosotros, como parte del proceso de atención de enfermería, en los datos objetivos también recopilamos información de pruebas diagnósticas, de exploración, y hacemos nuestro examen físico cefalocaudal, ¿no? ¿Qué más? Este en promedio se da a 30 minutos, obviamente es más experticia por parte de la enfermera, más rápido lo puede realizar. Es importante la comunicación, va más allá de una, no es este triaje que hacemos o cribado inicial, ¿ah? No es un triaje, eh, ojo, no, es una valoración exhaustiva y profunda, ¿correcto? Dentro de la valoración hay recolección de datos, validación de la información, hay que cerciorarse en algunos casos, corroborar esos datos, ¿no? Organizar la información, agrupar en categorías lógicas, ¿no? Y dejar la información accesible para todos. Esto se da mediante la entrevista, el examen físico, ¿no? Las pruebas complementarias, ¿correcto? Todo eso se va a recolectar esa información. Eh, También entender que, por ejemplo, en este proceso de análisis organizamos los datos en patrones funcionales, cotejamos con teorías de enfermería que vamos a utilizar, vemos la documentación de la valoración, registramos, hacemos nuestras notas de enfermería y como salida tenemos el análisis ya como antecedente para el juicio clínico y bases para el diagnóstico de enfermería, ¿no? Esta valoración se hace por patrones funcionales, los famosos 11 patrones funcionales. ¿Por qué el de Marjorie Gordon? Porque tiene un modelo holístico, porque está ordenado en conductas, actividades, funciones, ¿no? Porque integra realmente numerosas teorías dentro de esos patrones funcionales, ¿no? Y es recordar que justamente en términos de esta valoración se entiende, decía Flores Nightingale, que la lección más importante que le puede dar a una enfermera es enseñarle qué observar, cómo observar, cuáles son los síntomas que indican mejora y cuáles son de importancia y cuáles no, ¿no? Cuáles no reflejan justamente. Entonces, esos aspectos hacen de nuestra carrera justamente de vital importancia, porque si no hacemos la valoración correcta, no sabemos qué observar, cómo observar, ¿no? Y cuáles indican mejor y cuáles no. Entonces no vamos a poder hacer un diagnóstico de manera correcta, ¿no? Entonces la valoración es el punto más importante. Si en el proceso de auditoría encontramos que estos diagnósticos de repente no son pertinentes o diagnósticos de repente no está reflejando las necesidades del paciente, hay que ir atrás. ¿Cómo se valoró? ¿Qué se consideró dentro de la valoración? Ahí vamos a poder indagar porque es el punto más importante para la formulación de diagnóstico. Dentro de diagnósticos de enfermería tenemos digamos, esta taxonomía NANDA, ¿no? Que nos provee de una terminología estandarizada, presenta un esquema de clasificación, una propia taxonomía dada por 13 dominios, ¿no? 48 clases, ¿no? Y nos provee los diagnósticos de enfermería. Acá están cada uno de los dominios, ¿no? Cada uno de sus clases también. Vamos ahora sí a ir en específico, ¿no? ¿Cuáles son estos diagnósticos para poder entenderlo? Tenemos diagnósticos enfocados al problema, potenciales que hemos visto, potenciales en términos de, por ejemplo, vamos a empezar con el de promoción de la salud. Estos van a estar en el libro actual del NANDA, empiezan en la página 14, hay dominio de promoción de la salud. Hay una clase 1, toma de conciencia de la salud, que tiene 5 diagnósticos de enfermería, clase 2, que tiene la gestión de la salud, con 33 diagnósticos de enfermería, ¿no? Un ejemplo de etiqueta es la disminución del compromiso de la actividad recreativa. Recuerden que los de promoción de la salud tienen un juicio clínico basado en la motivación, en el deseo de aumentar. Ojo que sí van a tener características definitorias, que van a ser justamente los de riesgo, ¿no? Perdón, características definitorias que van a ser la manifestación de aquello que desean mejorar, aquella manifestación de aquello que tienen potencial de mejorar o de aumentar su bienestar. Eso es lo que lo caracteriza en relación a lo que es promoción de la salud, ¿no?
Y el de riesgo, justamente empieza, la etiqueta diagnóstica empieza con la palabra riesgo de, ¿no? Características, obviamente, porque tienen justamente factores de riesgo, ¿no? En este caso hablamos de una susceptibilidad por parte de un individuo, familia o comunidad para desarrollar una respuesta humana no deseada. Y tenemos lo del síndrome. Vamos a verlo más adelante de manera más detallada también. Hay ciertos términos que debemos recordar. Las características definitorias son indicaciones, inferencias observables, ¿no? Lo importante es que estas implican que no solo que la enfermera puede ver, sino que también se puede utilizar sus otros sentidos para poder identificar, ¿no? El factor de riesgo es un factor antecedente que parece mostrar algún tipo de relación pautada con la respuesta humana. Tiene que ver con el factor etiológico. Y esto es importante, que este factor relacionado sea modificable de manera independiente por la enfermera. ¿Ya? El factor de riesgo es también modificable por intervenciones de enfermería independientes. La población de riesgo es un grupo que comparte características o exposiciones, no son modificables por la enfermera, y las condiciones asociadas tampoco son modificables de manera independiente por la enfermera, ¿correcto? Entonces, por eso es que en nuestros diagnósticos de enfermería van características definitorias y factores de riesgo, van también eh, factores de riesgo y factores relacionados, ¿no? De los cuales el factor relacionado y el factor de riesgo tienen que ser modificables por la enfermera, ¿ya? Eh, el diagnóstico de enfermería tiene ejes, por eso empieza por un foco primario, un foco secundario, se identifica en el diagnóstico al sujeto de cuidado, al juicio. ¿Cuál es el juicio? Oh, vamos a verlo más adelante. Localización anatómica, la edad en algunos casos. Algunos están de manera explícita y algunos de manera implícita, ¿no? Curso clínico, el estado del diagnóstico y la limitación situacional. No todo van a estar plasmados en las etiquetas diagnósticas. Algunas cosas son implícitas, otras de manera explícita, ¿no? Y otros no tienen la totalidad. Los componentes de un diagnóstico son, por ejemplo, partimos porque un diagnóstico forma parte de un dominio, de una clase. En el libro identificamos la etiqueta diagnóstica, identificamos lo que son los ejes, ¿no? Acá, por ejemplo, ahora se ha añadido en la nueva versión la incorporación de los ejes. Ahora, por ejemplo, este diagnóstico de gestión de la salud familiar ineficaz, identificamos cuál es el foco conceptual. El foco conceptual que conforma este eje es comportamiento, ¿no? El juicio, ¿cuál es el juicio? Ineficaz. Esta palabra que identifica justamente, este, digamos, que no está haciendo de manera correcta la gestión de la salud, eso es el juicio, ¿no? Esta palabra ineficaz. Vamos a ver, deterioro también es un juicio, ¿no? Características definitorias, el libro también nos la da, factores relacionados también, tenemos la población de riesgo y las condiciones asociadas. Hay que identificar toda esta gama de posibles diagnósticos de enfermería para luego refutarlos, ¿no? Hay diagnósticos muy similares, por ejemplo, hay ansiedad excesiva en la página 435 de NANDA versus temor excesivo. En la ansiedad son situaciones y acontecimientos percibidos como amenazantes, no necesariamente lo son. Y acá el temor es por una detección de una amenaza inminente. ¿Correcto? Esa es la diferencia y por lo tanto hay que también aprender a diferenciar diagnósticos similares. Luego, lo que es priorizarlos. ¿Ya? Recuerden que en cualquier momento de la clase pueden levantar la mano, pueden también preguntar por el chat, ¿correcto? También vamos a trabajar en términos de la priorización. Obviamente, como enfermeros, conocemos que los diagnósticos de enfermería que son urgentes deben atenderse de manera prioritaria. Hay otros diagnósticos que van a interaccionar, quiere decir, por ejemplo, un diagnóstico va a jalar a otros diagnósticos. Si yo resuelvo este diagnóstico, los demás también se terminan resolviendo. Entonces, en ese caso, hablamos de que ese diagnóstico está teniendo interacciones y ese diagnóstico yo voy a buscar resolver también. Otro es la preferencia del paciente y otro es también la escala de la jerarquía de Maslow también, ¿no? En la elaboración de diagnósticos de enfermería tenemos los diagnósticos del problema, enfocados al problema.
Estos enfocados al problema y también los síndromes que de la misma manera tienen el formato llamado PES, que en el cual se va a presentar el problema a través de una etiqueta, ¿no? Acá viene, las etiquetas salen de Nanda, ¿no? La etiología, que es el factor relacionado, eso viene relacionado con y viene el factor relacionado, evidenciado por y vienen los signos y síntomas o características definitorias. Por lo tanto, tenemos, por ejemplo, conductas ineficaces del mantenimiento del hogar. En la etiqueta diagnóstica la encontramos en Nanda, relacionado con las demandas competitivas, síntomas depresivos e impotencia, evidenciado por, en este caso, ambiente antigénico, negligencia en lavar la ropa y capacidad deteriorada para regular la temperatura. Esto está evidenciando qué cosa, esto de acá, una conducta ineficaz del mantenimiento del hogar, ¿correcto? En síndrome, por ejemplo, síndrome agudo de abstinencia de sustancias, relacionado con cese repentino de una sustancia adictiva, manifestado por confusión aguda, ansiedad, patrón de sueño alterado y ¿no? Luego tenemos acá el formato en cómo se va a plantear un diagnóstico de riesgo. Parte de la etiqueta que es riesgo de, y viene el factor relacionado que es el factor de riesgo en específico, ¿no? Y por ejemplo acá es riesgo de carga excesiva relacionado con dificultad para priorizar compromisos de roles que tienen un factor de riesgo, ¿no? Reemplazamos ese factor relacionado por un factor de riesgo. Ejemplo, riesgo de conductas ineficaces del mantenimiento del hogar. Riesgo, miren, la anterior con ineficaz, es riesgo. Relacionado con demandas competitivas, síntomas. Estas características definitorias que están colocándose van a ser en este caso de tipo ¿cuál? Un factor de riesgo, ¿correcto? Luego tenemos promoción de la salud, que en este caso es la etiqueta, más también estas características definitorias que son inicios de mejora, obviamente. Por ejemplo, tenemos disposición para mejorar las conductas de mantenimiento del hogar, manifestado por expresar deseos de mejora en la regulación de las finanzas y expresa deseos de mejorar higiene en el hogar. Son las características definidas. Por lo tanto, tenemos acá un resumen de cómo se van a elaborar los diagnósticos, ¿no? Con este formato PES, problema, etiología, signos y síntomas, tenemos que un diagnóstico enfocado al problema tiene justamente tiene identificado lo que es el problema, la etiología y los signos y síntomas. También los del síndrome tienen problema, etiología y signos y síntomas. Los de riesgo tienen problema y etiología, los de riesgo, que es el factor de riesgo, ¿no? La promoción de la salud tienen problema y tienen lo que es, en este caso, signos y síntomas o características definitorias, que es la manifestación de lo que desea mejorar, ¿no? En lo que es la priorización de lo que es los diagnósticos, tenemos también Maslow, ¿no? Maslow nos habla de esta jerarquía de necesidades fisiológicas hasta necesidades de autorrealización. Obviamente, en los diagnósticos de enfermería, si tengo algún diagnóstico que esté relacionado con las necesidades fisiológicas, tiene que ser prioritario. Primero empezamos por acá abajo y luego nos vamos a necesidades, por ejemplo, de autorrealización. No puedo priorizar necesidades de autorrealización cuando las necesidades fisiológicas o de seguridad no han sido, obviamente, cubiertas. Una forma también de poder realizar la priorización es hacer esta red de razonamiento. Cuando uno hace esta red nos percatamos que algunos diagnósticos, estas son las etiquetas diagnósticas y al centro va lo que es la patología. Las etiquetas diagnósticas, de repente una de estas influye en las otras. Y como influyen en las otras, al yo resolver estas de acá primero, por ejemplo, voy a resolver también las otras. Entonces, eso tenía que ver con este criterio de ¿qué? De interacción. Y la forma de poder verlo gráficamente es armando una red de razonamiento en la cual analizamos y representamos de manera ordenada las relaciones que hay entre las etiquetas diagnósticas. ¿Correcto? Planeación, tenemos en este caso, vamos a plantear propiamente nuestros objetivos, ¿correcto? Vamos a plantear
cuáles son nuestros resultados, ¿no? El NOC trabaja en términos de resultados. El NOC habla en este caso de los outcomes, los resultados, es el Nursing Outcome Classification, ¿no? Tiene su propia taxonomía. Esta taxonomía está no es la misma que en NANDA, ojo. Esta taxonomía en este caso tiene 7 dominios, en NANDA tiene 13 dominios, ¿no? También tiene 36 clases, tiene 612 resultados, ¿no? Tiene también el conjunto de indicadores con codificación, al igual que los resultados, y tiene sus escalas de medidas diferentes para cada resultado. Hay varias escalas de medida. ¿Todas están en escala Likert? Sí. ¿Del 1 al 5? Sí. Sin embargo, estas escalas de medidas tienen denominaciones diferentes, ¿no? Vamos a ver acá, por ejemplo, lo que es esta taxonomía, ¿no? Bien, esta taxonomía está enmarcada en este caso, dominios tales como el primer dominio, que se denomina salud funcional. Este dominio, digamos, tiene también clases como, por ejemplo, mantenimiento de la energía, crecimiento y desarrollo, movilidad y autocuidado. Recuerden que estamos viendo los resultados que vamos a evaluar al inicio, resultados que deberían modificarse por la intervención y poder evaluarlos también al final de la intervención de enfermería, ¿correcto? Entonces, tenemos el dominio número 2, que ve salud fisiológica, ¿no? Y que tiene varias clases: cardiopulmonar, digestión, eliminación, el líquidos electrolitos, respuesta inmune, regulación metabólica, neurocognitiva, función sensitiva, respuesta terapéutica e integridad digital. Luego tenemos también lo que es la salud psicosocial, el dominio número 3, que tiene varias clases, como por ejemplo bienestar psicológico, adaptación psicosocial, autocontrol, interacción social, ¿no? Luego tenemos el dominio número 4, que enmarca conocimientos y conducta de salud. En este caso, las clases es conducta de salud, creencias sobre la salud, manejo de la salud, conocimiento sobre su condición de salud, conocimiento sobre promoción de la salud, control de riesgo, seguridad, habilidades vitales para el apoyo de la salud, ¿no? Y en este caso, el quinto dominio es la salud y calidad de vida, con la clase de estado de salud, sintomatología, satisfacción de datos, salud y situación vital, ¿no? Y luego tenemos el sexto dominio, que es salud familiar, que enmarca las clases de desempeño del cuidador familiar, el estado de salud de los miembros de la familia, bienestar familiar y ser padre, ¿no? El dominio 7 tiene en este caso denominado salud comunitaria y tiene dos clases: protección de la salud comunitaria y bienestar comunitario. Bien, ¿cuáles son las ventajas de tener obviamente estos resultados debidamente sistematizados, ordenados a través de la taxonomía NANDA? A través de la taxonomía NOC, enmarcado por, en este caso, enmarcados o en términos también de esta propuesta de diagnósticos, ¿no? Debidamente sistematizado, es que obviamente tenemos con esto la capacidad de evaluar. ¿La eficacia de qué? Primero, recuerden que los resultados los vamos a evaluar antes de la intervención, como encontramos a nuestro usuario, a nuestro paciente. Luego también se da propiamente la intervención y luego vuelvo a evaluar. Ahora posterior a la intervención, por lo tanto me permite evaluar la eficacia de mis intervenciones, me permite monitorearlo, porque voy a plantear o voy a formular en este caso cómo se encuentra en términos de una puntuación global de resultado. Voy a también plantearme una puntuación diana, cuánto quiero yo mantener y cuánto quiero aumentar, ¿correcto? Voy a comparar logros, definitivamente, y está debidamente estandarizado. Al igual que el Código Internacional de Enfermedades, voy a tener una codificación, ¿no? ¿Codificación de qué? Codificación en este caso tanto del diagnóstico, por ejemplo, aquí vamos a observar tanto el diagnóstico como también los resultados tienen códigos.
Por ejemplo, en el caso de este resultado que es autocuidados higiene oral, su código es 0308. Esta es la denominación propiamente del resultado y lo más importante, así como en los diagnósticos tenemos que evaluar o tenemos que ver, mejor dicho, la definición. Es muy importante poder leer la definición porque de repente me puedo percatar, ¿no? Así como en el diagnóstico, yo me percato gracias a la definición, me percato que ese diagnóstico no corresponde al que yo quiero formular, que no responde ese diagnóstico realmente a los datos que yo tengo y que capté dentro de mi valoración. ¿Cómo me voy a identificar en el diagnóstico? Porque leo la definición. Y en cambio, cuando yo quiero plantear los resultados, también tengo que leerlo porque de repente ese resultado que tiene una denominación, de repente aquí en la parte solamente de su denominación como tal, puedo entender muchas cosas, pero cuando yo me voy a su definición, ahí realmente voy a corroborar o no que es ese resultado que yo quiero plasmar, que va a responder propiamente a la formulación de mi diagnóstico. Ya, ahorita vamos a ver por qué digo esto. En primer lugar, dentro del libro vamos a encontrar esta estructura. Vamos a encontrar también la puntuación diana de resultado, que es lo que yo voy a formular, los indicadores, ¿no? Que voy a dar una puntuación. Si está gravemente comprometido, le doy 1, si está sustancialmente comprometido, 2, moderadamente comprometido, 3, levemente comprometido, 4, no comprometido, 5, etcétera, ¿no? Esa es la forma en la cual yo voy a dar una puntuación en relación a cómo encuentro a mi paciente antes de la intervención, como también posterior, que es la parte de la evaluación. En la planeación, lo primero que yo voy a hacer es identificar el estado propiamente actual que va a recolectar la valoración y voy a también plantear cuáles son aquellos, en este caso, resultados que voy a esperar ver después de mi intervención. Por ejemplo, es importante entender también o cuál es la relación que tiene con el diagnóstico, en este caso, los resultados, es la siguiente. Miren que, por ejemplo, la etiqueta diagnóstica del NANDA, ¿no? Menciona deterioro de la movilidad. ¿Cuál va a ser, en este caso, mi resultado? Movilidad, ¿no? Recuerden que estos diagnósticos están enmarcados a los, mejor dicho, los indicadores de estos resultados van a tener relación con las características definitorias, ¿correcto? No olviden eso, porque no solamente tienen relación con las características definitorias, sino que también cuando uno ve la formulación de las etiquetas diagnósticas, tienen relación, porque si yo veo, por ejemplo, desesperanza en mi etiqueta diagnóstica, mi resultado es esperanza. Voy a medir la esperanza. Si mi etiqueta diagnóstica dice conocimientos deficientes, mi resultado dice conocimientos del proceso de la enfermedad, de la medicación, etc. Si mi diagnóstico NAND dice riesgo de infección, pues entonces mi resultado va a estar mirando gravedad de la infección, control de la infección, autocontrol de la infección. ¿Sí? Y cuando en el caso de, por ejemplo, que es uno de promoción, disposición para mejorar el confort, también vamos a también plantear resultados. ¿Qué resultados? Van a ser, por ejemplo, estado de comunidad, del entorno físico, espiritual, etc., ¿no? Entonces también se percatan que hay una relación estrecha entre los diagnósticos NANDA con también los resultados NOC, ¿correcto? También existe una relación bastante congruente. Luego, recordar que estos indicadores, lo que van a obviamente buscar es, se van a escoger en relación con las características del factor. Yo primero formulo mi diagnóstico, es decir, hago mi etiqueta, hago mi relacionado con, mi factor relacionado, mi evidenciado por, mi característica definitoria para un diagnóstico enfocado al problema, por ejemplo, ¿no? Y ahora, cuando yo hago mi planteo propiamente, mis resultados, veo que los indicadores estén dando respuesta a ¿cuál? A las características definitorias, es decir, a la última parte del diagnóstico, al que va evidenciado por, manifestado por, entonces a eso.
es decir, a estos signos y síntomas, ¿no? Tenemos en realidad dos rutas para poder, en este caso, buscar mis resultados. Una de ellas es irme a la taxonomía, ¿no? A la taxonomía del NOT, que está en la segunda parte del libro, ¿no? Y buscar la tabla, el dominio, la clase, ¿no? Y la otra es que cuando yo ya tenga más experticia, lo que voy a tratar de abordar es en términos de resultados centrales especiales de enfermería, en la cual está por especialidad. La quinta parte del libro también tiene eso. Ahora, de repente no está cosas muy específicas para el área donde yo estoy, pues también puedo elaborar de esa manera, así como lo he elaborado en este caso en Nanda, aquellos eh, diagnósticos relacionados, ¿no? Aquellos objetivos, resultados, digamos, relacionados a alguna especialidad, ¿correcto? En el caso del NOC no está y lo está en la quinta parte del libro. De repente esa es otra ruta 2. Pero primero es importante partir de la ruta 1. Incluso para conocer esto de la taxonomía, también es acotado la cantidad, digamos, de resultados, no es inmensa y por lo tanto muy fácilmente desde el índice podemos nosotros identificar, ¿no? Luego tenemos este ejemplo de cómo está planteado propiamente lo que es un resultado, ¿correcto? Bien, tenemos, por ejemplo, planteado de la siguiente forma. Eh, Partimos de los datos subjetivos, los datos objetivos, ¿no? Subjetivos es todo aquellos síntomas, aquello que el paciente va a referir, ¿no? Dolor, náuseas, por ejemplo. Objetivos, aquellos datos que yo puedo, obviamente, medir y que suelen, en este caso, ser los síntomas. Eh, Voy a plantear un diagnóstico de enfermería, ¿no? En el cual yo tengo que ser específico con mi etiqueta diagnóstica, que eso es lo que yo voy a encontrar en el libro Nanda, ¿no? Es importante conocer a qué clase pertenece, a qué dominio pertenece y cuál es su codificación. No se olviden de la codificación tanto de la etiqueta diagnóstica, del resultado y también de la intervención, ¿correcto? Entonces, en términos del resultado, también voy a plantear propiamente su codificación, como vemos acá. El indicador también tiene su codificación y voy a dar la escala de medición y voy a hacer mi puntuación llana, ¿correcto? Ejemplo de diagnóstico: ansiedad relacionado con dolor agudo, manifestado por nerviosismo, incremento de la frecuencia cardíaca, de 24 respiraciones por minuto, aumento de la sudoración de esa angustia, ¿no? El resultado que voy a plantear es nivel de ansiedad. El indicador va a ser nerviosismo, aumento de velocidad de pulso. La escala de medición es grave, sustancial, moderado, leve. Voy a buscar mantenerlo en 2, que debe ser la puntuación en la cual ahorita está marcando 2, o mínimo, es decir, no debo buscar que empeore, pero sí idealmente debo buscar el máximo o uno más cercano al máximo, que por ejemplo este 4, ¿no? Quiero llegar que esta ansiedad llegue a ser leve, no como está ahorita que es sustancial, ¿correcto? Por ejemplo. Bien, ¿qué otros? A ver, para más o menos ir viendo si hemos entendido la idea de los resultados. A ver, ¿qué otro resultado podríamos plantear? ¿Dónde voy a mirar en términos de los resultados? A ver, ¿tengo que mirar a qué cosa? A las características definitorias, todas estas. Ojo que acá el ejemplo está dando, en este caso, 1. Está apuntando a una característica definitoria. ¿Pueden haber más resultados? Claro que sí. Pueden haber más resultados, ¿sí? Pueden haber más resultados que también estén involucrados, porque obviamente en nuestro diagnóstico, en este caso, por ejemplo, sí se pueden ayudar a añadir otros resultados porque tienen, digamos, varias manifestaciones clínicas, ¿correcto? A eso se refiere.
Bien. Am, Cuando uno, digamos, plantea su resultado antes de la intervención en la planeación propiamente, uno luego en la ejecución lo va a evaluar y va a ver, obviamente, si hay una variabilidad de la medición de estos indicadores de resultados, ¿no? Dentro de esa escala de medición que tiene, por ejemplo, acá siempre es Likert del 1 al 5, pero esto puede cambiar. Pero en el ejemplo actual tenemos que 1 significa gravemente comprometido, sustancial comprometido, 3 moderadamente comprometido, 4 levemente comprometido y 5 no comprometido. Entonces, la idea es que después de la intervención tendría que haber algún cambio significativo, ¿correcto? Pero también podemos estar frente a que de repente no hay ningún cambio, no existe variabilidad de este indicador de repente, este indicador de resultado. Bien, hasta ahí consultas, preguntas. Un momentito voy a dejar de compartir para poder hacer compartir el Padlet y que ustedes también puedan participar para poder hacer una consulta respecto a lo que hasta ahora hemos aprendido. Hemos hablado en relación a lo que es este proceso de atención de enfermería, hemos hablado en relación a lo que es el diagnóstico, hemos hablado también en relación a, a lo que es la planeación, la valoración, el diagnóstico, la planeación. Dentro de la planeación aparece la formulación también de lo que son los resultados. Y hasta ahí hemos avanzado, ¿no? Bien, un momento, déjenme compartir por favor lo que es el Padlet para que ustedes puedan también identificar algunos ejemplos en relación a lo que es este proceso de atención de enfermería. ¿Sí? ¿Está? Lo voy a pasar o lo voy a compartir acá. Al momento que vamos a hacer la clase, el taller, este, la siguiente clase vamos a ver lo que es, cómo se relaciona lo que hemos visto hoy, Nanda Nicknock, con lo que es auditoría. Pero, y en la última clase conmigo, vamos a ver una modalidad taller, cómo elaborarlo, tanto los diagnósticos y qué vamos a hacer en auditoría, ¿correcto? Pero quiero darles este link para que ustedes puedan ir ya revisando lo que vamos a ver un poco en la parte del taller, ¿sí? O sea, para que puedan irlo revisando en relación a cómo formulamos. Ahorita vamos a verlo teóricamente, ¿sí? Pero cuando nosotros vamos a hacer el taller, obviamente vamos a poder abordar más en detalle cómo poder aplicar, cómo poder formular diagnósticos, cómo poder también formular intervenciones, eh, resultados y en qué consiste en la práctica, ¿no? Básicamente. Un momento, voy a compartir eso. Un momento que está cargando.
Bien, entonces he compartido el link en el cual ustedes van a tener acceso a, a estos datos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un punto también importante que es quiero resaltar es que a veces uno de los conflictos que más tenemos en la parte, digamos, más práctica es trasladar los patrones funcionales a dominios, ¿no? Porque sí, la forma de poder identificar los diagnósticos obviamente va a partir de los dominios. Entonces, a veces nos preguntamos, o son las preguntas más clásicas de decir, pero si yo trabajé en patrones, o mejor dicho, ¿para qué trabajo en patrones? Ya les he mencionado por qué, porque realmente está sistemático, ordenado, tiene teorías de enfermería abordadas, es holístico. Hay mucho sustento para realmente decir por qué trabajamos con patrones. Eso no puede entrar en discusión, ¿no? Pero lo que sí es que la dificultad justamente es que trabajamos en patrones, pero que luego tenemos que buscar los diagnósticos. Los diagnósticos están en la taxonomía NANDA por los 13 dominios. Entonces, ahí donde este cuadro hace un match, y por eso les muestro, porque el cuadro nos dice qué dominios están inmersos en los patrones, ¿correcto? Por ejemplo, el dominio 1, 11, 12 y 13 está dentro del patrón percepción, salud, control de la salud. Percepción de salud y control de la salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, entonces ahí vamos a identificar que a esta tabla es muy importante porque hace un match entre lo que son patrones funcionales y los que son los datos significativos que se van a clasificar por dominio, ¿correcto? Es decir, por dominio. Entonces, idealmente yo voy a colocar mis datos significativos ahí, pero los voy a colocar en términos de dominio, ¿no? ¿Cómo lo voy a traducir de patrón a dominio de esta manera? Usando esta tablita de conversión, ¿no? Entonces, y ahí ya identifico mis. Bien, entonces acá vamos a agregar la opción hasta ahorita que hemos aprendido, ¿no? A ver, hasta ahorita qué es lo que hemos visto en relación a a lo que hemos avanzado antes de intervenciones, ¿no? ¿Cuáles son estas ideas principales que ustedes han tenido? Lo van a colocar, en este caso, aquí, ¿no? Vayan ingresando, vamos a dar un par de minutos, o también por el chat pueden en este caso, también responder a esa pregunta antes de pasar a lo que son las intervenciones, ¿sí? Antes de pasar a las intervenciones, vamos a hacer un pequeño break de 5 minutos nada más para poder, obviamente, corran a traer su cafecito y poder continuar. ¿Perfecto? Nos quedamos. A ver, bien. Mientras vamos respondiendo a la pregunta que hemos visto el día de hoy, por ejemplo, recordar también que este, la estructura que va a tener, por ejemplo, estos NOC va a ser justamente trabajar en términos de un primero resultado basal o resultado inicial o resultado actual que tiene el paciente, ¿no? Y luego va a ir, en este caso, a un resultado esperado. Esto se va a reflejar mucho cuando uno da la puntuación en la escala de medida, ¿no? Ahí voy a partir cómo se encuentra ahora y luego voy a plantear también hacia dónde quiero encaminar el resultado esperado. Y otro punto es la escala Diana. La escala Diana, que es lo que vemos acá, está diciéndonos que por lo menos deberíamos mantener al paciente en su estado actual e idealmente aumentar a su, ¿no? Puede ser el ideal, que en este caso es 5, o puede ser uno menos, que es 4, ¿correcto? Recuerden que esta puntuación 1 al 5 tiene un nombre. El 1 significa algo. Y esto de aquí, la escala de medida cambia, no es la misma en todo el libro de resultados, no lo indica, no es el mismo. ¿Ya? Bien, hasta ahí, hasta ahí tenemos
Consultas, preguntas, ¿sí? ¿Alguna consulta, pregunta? ¿Todo claro? Vamos a poder pasar en todo caso a lo que son las intervenciones. Vamos a ver. No se olviden de, ahí tienen el acceso también a este Padlet. Vamos a abrir pantalla, toda la pantalla, ¿no? Entonces les mencionaba de que justamente teníamos un resultado basal y un resultado esperado dentro de los NOC. Y Diana, que representa el puntaje Diana, hacia cuánto vamos a mantener o aumentar, ¿no? Que básicamente es los logros en términos de la puntuación que se da en la escala de medida, ¿no? En cada uno de los indicadores, ojo, miren acá, por ejemplo, cada uno de estos indicadores tiene también su codificación. Si acá es autocuidado y higiene oral, lo que está en este caso teniendo como indicadores, se cepilla los dientes, utiliza la seda dental, utiliza un enjuague bucal, se lava la boca, las encías y la lengua, etc., ¿no? Y a cada uno le va a dar una puntuación según corresponde, ¿no? ¿Podemos utilizar más de un indicador? Sí, ¿no? Pueden usar más de un indicador. Recuerden que al final estos indicadores en la puntuación global se van a sumar. Bien, entonces hasta ahí hemos alcanzado con lo que es NOC. Vamos a hacer un pequeño break de 5 minutos para poder continuar, ¿correcto? Vamos a dejar aquí el stopwatch. Quizás, creo que con 3 minutos es más que suficiente para que traigamos un cafecito, ¿no? Un cafecito, este, puedan hacer su pausa activa y poder continuar. Muy bien, continuamos. Espero que este pequeño break les haya un poquito dado el tiempo para poder traer un cafecito, poder acompañarnos toda esta, toda esta noche, ¿no? Antes de pasar a lo que es intervenciones, voy a proyectar un video que necesito que, digamos, antes de la clase que tenemos del taller, ¿no? Programado para todavía junio, se den un tiempo de poder, en este caso, tener esta personalización de su libro, de diagnósticos de enfermero Nanda, como también lo que es el no. Vamos a ver esos dos antes de pasar a intervenciones para que ustedes puedan darle un poquito más, porque se correlaciona mucho con lo que ya hemos estado avanzando, ¿no? Es un pequeño video que lo realicé para siempre los talleres y lo hago ver antes, ¿ya? Entonces, voy a volver a compartir, pero ahora con sonido. Ahora sí. ¿Bien? ¿Ya? Entonces, la idea es que yo les voy a compartir, ahorita, o sea, les estoy compartiendo un video en el cual les muestra cómo ustedes pueden ordenar su libro, ¿no? Uno de los aspectos importantes para manejar esta metodología, no solamente es conocer, obviamente que es lo básico, la parte teórica, viene la parte práctica, y en la parte práctica, realmente esta forma de poder ordenar, de poder personalizar tu libro, es bastante útil, porque en realidad, de esa manera, la única forma de poder realmente hacer suyo algún tema es revisando, es leyendo, es haciéndonos propio este libro. En este caso, la forma en que yo les aconsejo poder realizarlo, lo vamos a ver ahorita, ¿no? Es una forma de poder ordenarnos, tener a la mano siempre todos estos diagnósticos que usualmente utilizamos. Van a haber diagnósticos, etiquetas diagnósticas que ustedes usualmente van a usar en su práctica clínica. Eh, entonces, esos diagnósticos idealmente pues tienen que estar debidamente marcados, visibles, llamativos a la vista que les permita a usted identificarlo de manera rápida, ¿no? La idea es que no
sufran cada vez que tengan que buscar el diagnóstico y no recuerden dónde está, o de repente este, pasa un tiempo y van a volver a hacer otro caso de un paciente y ya perdieron, digamos, de vista estos diagnósticos que ustedes eh, deberían tenerlo a la mano. Recuerden que Nanda también tiene, digamos, esta particularidad de poder abordarlo en términos de especialidad. Y la idea es que ustedes también los diagnósticos empiezan por ser diagnósticos muy particulares, luego aprendan a estandarizar cuáles son aquellos diagnósticos que usualmente ustedes ven, digamos, dentro de su práctica clínica, por servicios, por ejemplo, especialidades, y luego ya pasen a que esos diagnósticos estandarizados se, digamos, personalicen, se puedan acomodar a los pacientes, porque es lógico que nunca un diagnóstico va a ser copy-pega de un paciente a otro. ¿Por qué? Porque cada paciente tiene sus propias manifestaciones, tiene su propio contexto. Además, esa planeación para ese paciente es muy diferente porque los contextos personales, sociales, económicos, todo lo holístico que vemos puede ser muy diferente de un paciente a otro, ¿correcto? Por lo tanto, nunca van a ser la misma planeación copy-pega. El mismo diagnóstico tampoco puede sufrir algunas diferencias, ¿no? Entonces, por lo tanto, nos sirve de orientación estandarizarlos, pero obviamente en la práctica ya se individualizan, ¿no? Esos diagnósticos estandarizados terminan individualizándose también, ¿ya? Recolectando toda esta gama de datos objetivos, subjetivos, que nosotros lo vamos a tomar dentro de la valoración exhaustiva que realizamos. Muy bien, ahí les comparto este video. Va, digamos, a proyectarse. Como yo... Hola, hoy les voy a mostrar cómo yo rotulo mi libro Nanda. Es algo muy personal, algo muy que me funciona a mí. Entonces igual me gustaría compartirlos. Lo encuentro algo bastante práctico que hasta el día de hoy me ha sido de bastante utilidad, ¿no? Entonces esta es la nueva versión, por ejemplo, del libro de diagnósticos de enfermeros 2024-2026. Y lo que yo hago primero es tener diferentes etiquetas de colores. Ustedes pueden utilizar la que les sea, la que tengan a la mano o la que les sea más útil en términos del color. Lo primero que debemos tener rotulado pues es el índice, ¿no? Porque ahí tenemos el detalle del aspecto teórico del libro, ¿no? Por ejemplo, los fundamentos del diagnóstico del enfermero, de la valoración al diagnóstico. Recomiendo bastante realmente poder darles una lectura. Hay que darnos un tiempito para poder leerlo, es muy muy bueno. Luego tenemos también aspecto teórico, la clasificación de Nanda, ¿no? La parte 1, 2, 3. Y en la parte 4, que es ahí donde tenemos que, por eso también está separado así con su pestañita, porque en realidad ahí está el detalle, ¿no? De cada uno de estos diagnósticos que poco a poco nos vamos a ir familiarizando. Yo también lo que hago, este libro está súper nuevo porque en realidad el antiguo está más rayado, es decir, está resaltado, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo usualmente utilizo un diagnóstico, yo lo voy subrayando del resaltador que yo desee. Y de esa manera como que uno se va habitualizando a los diagnósticos que más utilizan, ¿no? Si ustedes de repente, por ejemplo, utilizan de manera continua disposición para mejorar la autogestión del peso, lo subrayan, ¿no? Y cosa que ya lo tienen bastante claro y a través, digamos, de un aspecto visual, tus ojos van de frente a ese diagnóstico que tú sabes que está, por ejemplo, en gestión de la salud, ¿no? En la clase 2, gestión de la salud, en el dominio de promoción de la salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea es así que ustedes hagan de este libro suyo y mientras realmente más personalizado lo tengan, es mucho mejor, ¿no? Eso es uno. Luego, por ejemplo, ya para aspectos de teoría, yo he resaltado un par de pestañitas. Estas de color verde son porque he encontrado yo que encuentro, por ejemplo, acá cosas relevantes respecto al proceso de atención de enfermería, ¿no? En la página 27, por ejemplo. Esto sí es muy personal, o sea, cada uno puede ahí cambiarle. Aquí encontré aspectos de los tipos de diagnóstico en la página 33, por ejemplo, ¿no? Luego, a ver,
acá algunos términos importantes que yo consideré que están aquí, por ejemplo, en la página 46, ¿sí? Resumen de términos clave, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver acá, este está súper resaltadito. Así tiene que estar el de ustedes también, ¿no? Así bien resaltado con lo que ustedes consideren que es importante. A ver, acá es el tema de valoración. Este lo utilicé mucho para hacer el material de valoración. Luego tenemos... este le puse un post-it porque encontré que este está bastante útil, ¿no? Pero ya. Diagnósticos. De diagnósticos, la página 79, por ejemplo. Ahí habla muchas cositas importantes de diagnóstico. Yo lo he puesto así. Ustedes pueden omitir esto de repente, ¿no? O igual que yo resaltarlo, no hay ningún problema. De la taxonomía 2 de Nanda también, ¿no? Página 97. Esto es respecto justamente a la taxonomía de Stack. Miren con su post ahí lindo para poder fácilmente identificarlo. Este de acá, obviamente, acá tenemos ya lo que es los dominios y clases. Súper bueno para poder entender dónde está la clase, a qué básicamente dominio pertenece. Acá están nuestros dominios y cada uno de las clases, ¿no? Esto viene en todos los libros, esto siempre ha venido. Entonces, igual lo tengo separado también, ahí dice dominios, ¿no? Más. Luego, acá también aspecto sigue todavía teórico, ¿no? Acá hay otro glosario de términos que me pareció interesante tenerlo, ¿no? Luego tenemos la parte de diagnóstico, ¿no? Todo el aspecto teórico de diagnóstico. Y acá los ejes, ¿no? Los ejes, eso es muy importante para poder entender lo que es la parte de diagnóstico, es entender esto de los ejes, ¿no? Que le da justamente... digamos, esta estructura al diagnóstico, ¿no? De este sistema multiaxial, ¿no? Que menciona Nanda. Y bueno, luego ya tengo la parte 4, que es donde están el índice de todos los dominios, Obvio, por ejemplo, si yo solo marco esto, no sé exactamente dónde están los diagnósticos, en qué clases, ¿no? Por eso me es útil sí o sí tener también el que les había enseñado al inicio, que es este índice, que en la página específicamente ya 14 empieza, ¿no? Ahí tengo el detalle. Pero igual, es importante tener el tema, de repente yo ya sé que, digamos, en qué clase está mi diagnóstico, puedo ver simplemente y en qué dominio voy a los dominios, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Ahora, también para un aspecto práctico sabemos que tenemos los 13 dominios. Entonces ahí en la parte de acá arriba yo los coloco. ¿Por qué? Porque aquí voy a seguir yo agregando pestañitas en los diagnósticos de enfermería, las etiquetas diagnósticas que yo más utilice, ¿sí? Para armar obviamente ya la estructura de mis diagnósticos. Entonces acá yo lo que hago es colocar los números de los dominios, el dominio 1, el dominio 2, 3, 4, ¿no? Y también pues para eso me sirve esta etiqueta de los dominios acá, porque acá yo ya sé cuál es cada uno de estos números, ¿no? 13 es de crecimiento y desarrollo, y está pues aquí con su debida etiqueta, con su debida pestañita. Entonces, cuando yo ya me voy familiarizando con estos diagnósticos y voy no solo resaltando en la parte del índice, que es lo que yo les había mencionado, acá, no solo aquí lo voy resaltando, ¿no? Acá, sino que también la idea es que lo voy a ir pasando voy a ir colocándole etiquetas, ¿no? No sé, por ejemplo, si de repente para mí es bastante útil el ingesta nutricional inadecuada, que es la página 289. Entonces yo voy a esa página, saco mis etiquetas, ¿no? Es cualquiera de esos que uno tenga de colorcito. Y obviamente ideal otro color que no sean estos, ¿no? A mí me sirve bastante es tenerlo de diferentes colorcitos, ¿no? Ya, igual si ustedes les hace mucho ruido los colores, ya pueden ustedes ver, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en X servicio, en X consultorio, etcétera, trabajo para algo relacionado mucho a la parte nutricional, y esto de acá de repente, o en mi servicio ya hay muchas
digamos, respuestas humanas alteradas en relación a esto. Entonces yo voy a marcar esto porque para mí es de utilidad, es un diagnóstico que comúnmente, una etiqueta diagnóstica que comúnmente utilizo. Entonces lo que hago es tenerlo así. Ahora, ¿por qué acá? Porque la idea es que si yo pongo los diagnósticos, los dominios acá a la derecha me harían mucho ruido, ¿no? Entonces acá, una vez que yo los coloco así, en este lado, ya no, ¿correcto? Ya no tengo una mezcla de dominios con las etiquetas diagnósticas, ya no, ya lo tengo así. Entonces a mí me parece bastante más útil así. Importante cuando se familiaricen con una etiqueta es obviamente leer su definición, ¿no? Para ver si calza con lo que realmente yo estoy intentando realizar un diagnóstico, armar un diagnóstico, ¿no? Y pues toda la estructura de sus características definitorias, sus factores relacionados, ¿sí? Su población de riesgo, sus condiciones asociadas, eso, ¿ya? Entonces van marcando así ustedes ya lo que van a ir utilizando. Eh, con, con más expertise ya van a ir marcando todo su librito, ¿no? Entonces esa es la idea, subrayenlo, anímense a poder realmente hacer suyo el libro, y la única forma de hacerlo suyo un libro que es que realmente refleje que ustedes lo utilizan, ¿no? Que ustedes conocen, y poco a poco la idea es que lo conozcan, como dice, de inicio a fin, ¿no? Entonces, recomendación, lean la parte teórica que tiene cosas muy interesantes, ¿sí? Espero les haya gustado este pequeño tutorial de cómo yo manejo. Igual saben que ustedes pueden hacerlo de otra manera, quizás. Por ahí resaltar otras cositas. Yo les he mostrado lo que para mí, al momento que he leído, me ha parecido muy interesante. Ustedes pueden agregarles más cosas, otras nuevas ideas. Tengan un separador, eso sí, ¿no? Bien, ese es uno. Y esto es relación a lo que es el libro. Y acá hay otro, lo que es el NOC. Y ahí con ese tenemos el NOC. Lo bueno que sirve también para que ustedes puedan familiarizarse con la relación con cómo poderlo quitar. La misma idea es poder utilizar, digamos, esta tipo señalización a través de los etiquetas, banderitas, POSIT, como les llamen, ¿no? Y puedan de manera rápida, visualmente, ir a sus diagnósticos, a sus resultados y sus ¿no? Analizar tu libro de clasificación de interés. Hola, hoy vamos a terminar de personalizar nuestro libro de clasificación de resultados de enfermería. En otros videos hemos ya personalizado el NIC y también el libro de diagnósticos de enfermero. Y vamos a culminar con lo que es el NOC. Bueno, esta séptima edición del Nursing Outcomes Classification, llamado NOC, tiene 612 resultados, tiene 7 dominios, tiene 36 clases, ¿no? Vamos a empezar por lo que es el índice. Es importante que esté marcado el índice porque recuerda que tanto el NIC como el NOC tiene un orden alfabético. Entonces esto va a ser vital para poder obviamente localizar aquellos resultados que sean relevantes. Recomendación, igual marca siempre aquellos resultados que tú vas a utilizar de manera común en la práctica clínica, y de esa manera se hace visualmente más atractivo y ya vas a saber cuáles tú utilizas de manera común, ¿correcto? Yo he marcado para aspectos teóricos, por ejemplo, esta página número 5, que son algunos términos. Los resultados tienen términos, por ejemplo, alfabetización, automanejo. Entonces, esta parte del libro los conceptualiza. Entonces, es importante para tener claro a qué hace referencia cada uno de estos términos, ¿no? Luego también marqué, por ejemplo, la página 9, en la cual vas a encontrar un poco de teoría en relación a aquellos niveles de abstracción de la taxonomía. Luego tenemos, por ejemplo, las escalas. Recuerda que hay escalas de medición y no todas son iguales, ¿correcto? Cada resultado tiene su escala de medición. Sí están por escala Likert del 1 al 5, pero estas pueden ser variadas, ¿no? Entonces acá el libro te muestra toda esta gama de posibilidades que vas a encontrar dentro de los resultados
Básico, poder obviamente tener marcado también tu dominios y clases, ¿no? Recuerda que tanto NIC como NOC tienen su propia taxonomía, no es la misma que la de los diagnósticos de enfermero. Entonces, en este caso, sí coincidentemente tiene, al igual que el NIC, tiene 7 dominios, ¿correcto? Y sus respectivas clases en cada uno de estos dominios. Al igual que los otros libros, yo me gusta marcarlos por la parte superior del libro para que no me haga ruido, y aquí en este lado lateral solamente va a estar marcado aquellos aspectos de teoría relevante, el índice de los dominios, y también, por ejemplo, en mi caso están de color celestito, aquellos también resultados que yo comúnmente utilizo en la práctica clínica. Y por ejemplo están así, debidamente rotulados, y me es más fácil de esa manera poder ubicarlos, ¿no? Entonces, esta es la forma por la cual yo personalizo mi libro. Espero que te haya sido de ayuda, ¿sí? Bien, eso es lo que es AINO, ¿no? Entonces, de esa manera, idealmente para el taller, recomendación que lo puedan realizar, ¿no? Que pueda estar todo listo para que ustedes puedan hacer uso de, en este caso, sus libros propiamente, tanto de NANDAP, de enfermeros, como también el de NOC y también. Bien, hasta ahí consultas, preguntas, todo claro para poder pasar en este caso ya a lo que enmarca las intervenciones propiamente. Consultas, preguntas, ¿todo claro? Muy bien, pues continuamos. El Nursing Interventions Qualification, que es el NIC, más conocido como el NIC, también tiene su propia taxonomía. Son 7 dominios, coincidentemente con los DOC. Tiene sus 30 clases, tiene 614 intervenciones, pero también tiene alrededor de 15.000 actividades, ¿no? Entonces, aquí tenemos la taxonomía, es totalmente diferente. Hablamos ahora en términos de intervenciones, ya no de resultados, ¿no? Eh, estas intervenciones, ¿no? Por ejemplo, tienen como dominio uno el fisiológico básico, ¿no? Dentro del cual tiene varias clases que son manejo de la actividad y el ejercicio, manejo de la evacuación, manejo de la inmovilización, apoyo nutricional, favorecimiento del confort físico, facilitación del autocuidado. Dentro del dominio 2 tenemos fisiológico también, pero complejo, dentro del cual están las clases de manejo de electrolitos de ácido base, manejo de medicación, manejo de, neurológico, cuidados perioperativos, manejo respiratorio, manejo de piel heridas, termorregulación y manejo de protección digital. Por otro lado, el dominio número 3, el dominio conductual, habla de las clases terapia conductual, terapia cognitiva, mejora de la comunicación, ayuda para el afrontamiento, educación para la salud, favorecimiento del confort psicológico, ¿no? Y también tenemos el dominio 4, que en este caso es el de seguridad, que tiene 2 clases. Es gestión de crisis, manejo de riesgo, ¿no? El dominio 5, que es familia, tiene como clases a cuidados gestacionales, cuidados de crianza y cuidados durante la vida. Luego tenemos el dominio 6, que es sistema sanitario, el cual tiene como clase a la mediación del sistema sanitario, a la gestión del sistema sanitario y la gestión de la información. Finalmente, el dominio 7, en este caso es la comunidad y tiene 2 clases: favorecimiento de la salud de la comunidad y gestión de riesgo de la comunidad. Entonces, estos son en la totalidad de dominios y clases que corresponden a la taxonomía. Tenemos también 2 rutas, ¿no?, planteadas para poder determinar cuáles son las intervenciones. El NIC también tiene en la 4ª parte del libro estas intervenciones centrales según especialidades, ¿no? También nos puede servir cuando nosotros estamos bastante relacionados con un tipo de especialidad propiamente. Y tenemos también la otra ruta, que es a través de la taxonomía NIC e irnos a la parte del índice, ¿no? Mientras más nos vamos familiarizando, vamos a aprender a reconocer la misma idea. Hay que ver la definición, ¿ok? Hay que ver la definición. Muy importante, porque también nos puede pasar, así como los resultados, así como los diagnósticos, en este caso también, que de repente yo pienso que una intervención
es la ideal, y cuando voy a leer la definición me percato que no corresponde a lo que yo estoy intentando poder plasmar dentro de la planeación. Recuerden que esta parte es la planeación. Seguimos planificando, armando nuestro plan de atención de enfermería todavía. Entonces, en ese sentido, lo que necesitamos es ver la definición, ¿sí? Es clave en cualquiera de estos tres aspectos: diagnóstico, no y NIC. Es importante entender que las intervenciones van a estar yéndose a modificar la etiología. ¿Y cuál era la etiología? Era el factor relacionado. Por eso mencionábamos al inicio que el factor relacionado tiene que ser modificable por enfermería de manera independiente. Entonces, y los NOC están mirando ¿a quién? A las características definitorias. Estos indicadores de los resultados están mirando hacia las características definitorias. Y tiene lógica, porque si yo a través de mis intervenciones voy a ir a la etiología, obviamente al modificar aspectos, al poder en este caso abordar la etiología, se va a cambiar las manifestaciones clínicas, las características definitorias. Tiene que cambiar. Por eso los resultados están orientados a las características definitorias y los NIC o las intervenciones están orientadas al factor relacionado o a la etiología, ¿correcto? Esa es la razón por la cual tienen digamos, orientación hacia dónde van a estar mirando cada uno de estos, ¿no? Bien, acá tenemos, por ejemplo, cómo lo vamos a poder estudiar. Empecemos, al igual que los NIC también dentro del libro tienen en este caso su debida codificación y su debida denominación como intervención. En este caso se llama facilitación de la superación de aflicción y tiene el código de intervención 5290. Además, arriba del libro va a tener estas intervenciones vinculadas, que es las, por ejemplo, hay unas intervenciones que también son muy similares o que, más que similares, tienen relación, están vinculadas, ¿no? Por ejemplo, facilitación de la superación de la aflicción, pero en este caso es una muerte perinatal. Tiene mucha similitud, es una intervención vinculada, ¿no? Solamente está especificando en este caso un detalle que es muerte perinatal, pero es una intervención vinculada, ¿correcto? Tiene la denominación, por ejemplo, dice ayuda en la resolución de una pérdida significativa, ¿no? Entonces, si de repente tengo un caso clínico que habla de la muerte perinatal, de repente, como intervención quiero proponer la facilitación de la superación de la aflicción, 2 puntos, muerte perinatal, me voy a esa intervención 5294. Pero si no tengo la especificación, es algo más amplio, más general, entonces es una simplemente pérdida significativa, pero es en general, no está especificando como en la otra intervención, entonces voy a escoger el 5290. Qué importante es darle lectura a la parte de la definición. Además, hasta ahí nada más viene la codificación, porque hacia abajo son actividades que no tienen codificación, ¿no? Dijimos que eran alrededor de 15.000 actividades. Definitivamente hay una razón por la cual todavía ahora no tienen códigos, ¿no? Entonces, solamente está propiamente la redacción de la actividad que van a ayudar justamente a qué? Ayudar en este caso, a resolver una pérdida significativa, ¿ya? Entonces acá hay un conjunto de, en este caso, actividades, ¿no? Mencionadas en nuestro NIC. Tiene también la parte de la edición, la revisión, ¿no? Tiene la bibliografía, ¿no? Y de esta manera aparece dentro de los libros de intervenciones o el NIC, aparece básicamente todo el detalle, ¿no? De una intervención, sus actividades, sus conceptos, sus códigos, ¿no? Que son el aspecto más importante. Bien, vamos a ir ya culminando. Hasta ahí hemos hecho la planeación, hemos empezado, retomemos, hemos empezado desde la valoración, proceso exhaustivo, ¿no? Hemos dado el paso número 2, que es básicamente la formulación del diagnóstico. Paso número 3, la planeación. Paso número 4, y aquí estamos.
la ejecución, ¿no? Eh, Recuerden que en todo momento hay una relación en todas estas etapas en el proceso de enfermería, ¿no? Hay en primera instancia una preparación para la ejecución. Hay que dar y recibir informes, obviamente, ¿no? De aquellos cambios o situaciones, contextos que han pasado en otros turnos. Hay una primera evaluación, ¿no? Hay una revaloración. Recuerden que en la valoración volvemos a confirmar. Entonces podemos también volver a valorar. Hay una revisión de estas intervenciones, de estas actividades dentro de nuestro plan de cuidado. Organizamos propiamente todos los recursos que vamos a necesitar para cumplir ese plan de cuidado. Si hemos puesto la actividad, por ejemplo, aplicación de medios físicos, tengo que abordar cómo lo voy a realizar. Tengo que organizar todos esos recursos materiales que voy a necesitar. Y luego de repente voy a delegar los cuidados, o de repente yo los veo sola, o de repente los comparto con la colega que también esté de turno. Y eso es la parte de la preparación. También otra es la ejecución. Ahí voy a implementar. Recuerden que tenemos en este caso que abordar también aspectos éticos. También tenemos, incluso en esta parte de ejecución, volvemos a valorar también, ¿no? Y tenemos pues este modelo tripartito de la práctica de enfermería, ¿no? Basándonos en conocimientos, basándonos también en la parte práctica, en la parte también de la experiencia clínica, ¿no? Que vamos a obtener. Y tenemos finalmente la documentación y el registro de la ejecución. Ahí tenemos nuestros datos de enfermería y los otros registros en los cuales nosotros vamos a poder plasmar lo que hemos realizado propiamente como intervención. Bien, luego viene la parte de la evaluación, que también tiene tres fases. Ahí vamos a analizar los resultados que hemos obtenido, ¿no? Posterior a la intervención. Vamos a ver, a compararlos con los resultados esperados. ¿Cuánto nos pusimos para alcanzar nuestro puntaje diana? ¿Correcto? ¿Cuál era nuestro resultado que nosotros hemos alcanzado, ¿no? Identificar también aquellos factores que de repente hicieron que no alcanzara mi resultado, ¿no? O que sí alcanzara. Y finalmente tomamos decisiones respecto al plan de intervención. Recuerden que en todo momento no es un proceso lineal, sino que también puede retomar. Entonces, acá tenemos un ejemplo, y ya con esto vamos un poco terminando, en relación a lo que es el diagnóstico de enfermería, ¿no? Este diagnóstico, por ejemplo, de enfermería, patrón respiratorio ineficaz relacionado con fatiga evidenciado por taquipnea y aleteo nasal, la etiqueta diagnóstica tiene la codificación 00032, pertenece al dominio 4, a la clase 4, ¿no? Vamos a ir ahora a los resultados. Está planteando como resultado, miren que acá vemos, vamos a las manifestaciones clínicas, porque ahí en las manifestaciones clínicas donde yo voy a obtener en este caso, resultado. No se vayan a olvidar, ¿correcto? Ahora, ya. Entonces, aquí dentro de de características definitorias están lo que es la taquipnia y el aleteo nasal. Entonces, obviamente, mi resultado va a estar orientado a mis características definitorias y va a ser, obviamente, estado respiratorio, ¿no? Voy a ver su concepto, en este caso es el código 00415, tendría que haber revisado el concepto, y dentro de los indicadores, por ejemplo, está frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, ¿no? Perfecto. Entonces, tomo esos dos indicadores. ¿Puede tener más resultados? Sí. ¿Puede tener más indicadores? Sí, podría tener, ¿no? Y luego voy a ver mi, mi puntaje diana, ¿no? Primero, vamos a ver acá en mi escala de medición. Mi escala de medición, y como siempre, es del 1 al 5. El 1 en este caso significa desviación grave del rango normal. El 2, desviación sustancial del rango normal. El 3, desviación moderada del rango normal. El 4, desviación leve del rango normal.
y el 5 sin desviación. Entonces, vamos a tener dos evaluaciones, dijimos, o vamos a ver el resultado al inicio y al final, ¿no? Al final de que al inicio, antes de la intervención, al final, posterior a la intervención. Entonces, al inicio, yo encontré que la frecuencia, que este indicador de frecuencia respiratoria con código 041501, tiene en este caso una desviación moderada del rango normal. Y la saturación de oxígeno con código 041012 tiene también una desviación moderada del rango normal, le doy 3 puntos. Eso es como estoy encontrando a mi paciente. Luego de la intervención, eh, ¿cuál fue la intervención? Vigilar la frecuencia, el ritmo en la profundidad y el esfuerzo en las respiraciones, monitorizar los patrones de respiración, si hay bradignas, si hay taquignas, si hay hiperventilación, de aplicar sensores de oxígeno, continuo no invasivo en el dispositivo del dedo, es decir, un saturómetro, auscultar los sonidos respiratorios, observando las áreas de disminución o ausencia de ventilación y presencia de sonidos adventistas, ¿no? Entonces, luego de hacer todas esas intervenciones de enfermería, yo obtuve, por ejemplo, dado que cada uno tenía 3 puntos, 6 puntos, ¿correcto? 3 más 3. Entonces, por lo tanto, como puntaje diana a mantener es el mismo, los 6. Por lo menos tengo que mantenerlo, no empeorarlo, idealmente mejorarlo. Y aumentar voy a poner el máximo número, 10. Ojo que no siempre es el máximo, hay que entender que hay patologías degenerativas que también no van a permitir nunca que alcance el máximo resultado, ¿correcto? Pero vamos a poner que este caso sea alguna patología infecciosa, aguda, y por lo tanto sí puedo recuperar al paciente a su estado ideal, ¿no? Entonces voy a colocarme como resultado, en resultados el puntaje diana aumentar a 10. Y un punto importante que va dentro de la evaluación es de acá, el puntaje más 4. Ese me está indicando la diferencia entre la evaluación inicial y la evaluación final. Acá empieza con 6 y luego termina con 10 puntos después de mi intervención. Por lo tanto, la puntuación ganada es más 4. Esa es mi evaluación, ¿correcto? Este puntaje que le doy acá y esta puntuación diferencial entre entre el resultado inicial y el resultado final. Muy bien, también de manera, digamos, redacto, ¿no? De manera, en una redacción, yo coloco paciente mejoró su función respiratoria, mostrando valores en la frecuencia respiratoria de 10 por minuto, ritmo respiratorio normal y alcanzando el 96% de saturación de oxígeno. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿correcto? Y por ejemplo, también esa es una forma de poder plasmarlo. Otra forma de poder plasmarlo es así, ¿no? Que tiene la misma lógica, el diagnóstico, tiene los criterios, ¿no? El indicador, recuerden que en términos de los criterios de la evaluación, que tiene que ver con los resultados, parten con la codificación del NOC, su denominación, cuál es el indicador de este NOC, cuál es su escala de medida, su puntaje diana. Acá, por ejemplo, hay 2 indicadores, pueden ser más, claro que sí, ¿no? Pueden ser más de 2 indicadores. Cada indicador, recuerden, va a tener que plasmarse con su debido puntaje diana, con su debida escala de medida, ¿no? Y la intervención tiene su código, su denominación, NIC, pero sus actividades no están codificadas, ¿no? Redacto todas aquellas actividades que van a intentar resolver, ¿qué cosa? ¿Qué veían los NIC? La etiología, ¿correcto? La etiología. Es importante fundamentar las intervenciones de enfermería y también, finalmente, poder en la fase de evaluación ver la puntuación de cambio, ¿no? Por ejemplo, si acá empezó con 1 y acá termina con 5, ¿no? Que quiere decir que no está comprometido algún
indicador, entonces lo que voy a tener como puntuación de cambio es +4. Si lo hago de manera individual, si hago sumando todos, también es válido, ¿no? También es válido, así como en el anterior ejemplo. ¿Correcto? Bien, como el de acá, que está sumando lo usa como una puntuación, en este caso global. Recordar que acá, por ejemplo, la intervención de enfermería fue una monitorización respiratoria con código 3350, ¿no? Se dan cuenta que lo único que no tiene código, en este caso, van a ser las actividades, ¿no? Esas no llevan una código. Muy bien, entonces vamos culminando. Hasta ahí, consultas, preguntas, ¿todo claro? Bien, incluso regresando a este cuadro, cuando uno arma los datos objetivos, subjetivos, vamos a ir viendo, ¿ya? Vamos a ir, me refiero a cuando vayamos al taller, vamos a ver que es importante clasificar los datos en objetivos, subjetivos. Vamos a llevarlos a los patrones y luego vamos a llevarlos a los dominios. Y luego vamos a hacer este análisis, el análisis de poder ver cuáles son los datos significativos, poder traducir ese conjunto de datos a datos significativos, ¿no? Y luego pasamos ahora sí a esta matriz que ya viene a ser la de la planeación, completa con la evaluación, porque también tiene una evaluación del logro a través del NOC o de los resultados, que es la puntuación de cambio, ¿no? Es. Bien, ahora sí vamos a terminar con ver lo que es el el de intervenciones, ¿no? Que es bastante también corto porque en realidad tanto NIC como NOC no hay muchas cosas que rotular, es bastante preciso, en este caso acotado el libro, está más orientado a todo este conjunto de intervenciones y resultados. En cambio, en ANDA, el de enfermeros tiene teoría, bastante teoría muy importante. Como les mencionaba, revísenlo, que ahí están también aquellos cambios que se han suscitado en términos del NAND anterior, ¿no? Enseñar cómo... Déjenme ver si está también con audio. Así. Hola, hoy te voy a enseñar cómo personalizar tu libro de clasificación de intervenciones de enfermería, llamado NIC también. En este caso, esta octava edición del Nursing Intervention Classification tiene 7 dominios, 30 clases, 614 intervenciones y alrededor de 15.000 actividades, ¿no? En esta versión del libro, por ejemplo, yo lo que he marcado son algunos datos en la página número 3, ¿no? Que es la parte un poco conceptual, y hay algunos datos interesantes, conceptuales, algunos de datos de la nueva edición que me parecieron interesantes, pero lo que sí también vas a marcar sí o sí es el índice, porque recuerda que en este caso tanto el NIC como el NOC vienen por orden alfabético, ¿no? Y la misma idea que tú vayas subrayando aquellas intervenciones con las cuales tú te encuentres diariamente dentro de tu práctica clínica, ¿no? Entonces, cada una de las intervenciones que tú veas que comúnmente utilizas, lo vas subrayando para que visualmente sea más atractivo y ya sepas cuáles son estas intervenciones que tú comúnmente utilizas, ¿no? Y te sea más fácil ubicarlas. Otro punto también es lo que es la taxonomía. La taxonomía también tiene que estar debidamente marcada. Recuerda que la taxonomía no es la misma que la del diagnóstico de enfermeros. Es una taxonomía propia del NIC. En este caso aquí están los 7 dominios y pues tienes esta opción, al igual que el diagnóstico de enfermeros, de colocar en este caso tus post-it aquí arriba. Aquí están marcados los 7 dominios y de esta manera te va a permitir a ti poder marcar ya propiamente estas intervenciones, ¿no? De manera que tú puedas tener a la mano aquellas que comúnmente tú sueles utilizar. Por ejemplo, este que dice administración de medicación intramuscular, lo vas marcando acá, ¿no? Y de esta manera ya se encuentran todos tus intervenciones que usualmente utilizas en el lado derecho, ¿no? Ya no les hace mucho ruido el tema de los dominios, ¿no? Que los vas a colocar en la parte superior del libro, ¿no? Y así vas familiarizándote con cada una de las intervenciones, con su codificación, con su definición y con el listado de actividades que tú tienes para poder seleccionar al momento que realizas lo que es la planeación, ¿sí? Muy bien, eso es en relación al
libro de clasificación de intervenciones de enfermería. Espero que haya sido de tu ayuda. Bien, entonces eh, con esa propuesta de que ustedes puedan personalizar tanto su libro Nanda y Nick previo al taller, ¿no? Es que comparto estos videos que elaboré hace muy poco para los talleres. Entonces, esa es la recomendación para que ustedes puedan familiarizarse con el libro y puedan de esa manera, pues, tenerlo debidamente rotulado, si les sea fácil poder trabajar dentro de la práctica que debemos habitualizar, ¿no? Se dice que los diagnósticos, ya vamos culminando de enfermería, pueden llegar a predecir cosas que tanto buscamos dentro de la auditoría, como por ejemplo, prever en este caso o ver el tema de la estancia hospitalaria, la mejora o no, o la recuperación del paciente, ¿no? Su importancia se va ahí, porque Senanda nos menciona que son un factor predictor mucho más certero que el mismo diagnóstico médico. ¿Por qué? Porque obviamente tiene muchos más datos, corresponde a todas las dimensiones del paciente, ¿no? Pueden crearse idealmente algoritmos en los cuales predigan no realmente la recuperación o no, o el reingreso de un paciente, o la mayor estancia hospitalaria, o propiamente que recaiga enfermo. Entonces, ahí va un poco la relevancia. En algún momento esperemos que dentro de nuestro contexto peruano también podamos tener incorporado en la historia clínica también lo que son esta taxonomía Nanda-Nick-Knock, porque obviamente sería un plus relevante para poder analizar datos en relación a la relevancia que tendrían estos diagnósticos, estas intervenciones, estos resultados para poder predecir eventos que son de importancia dentro del nivel clínico, ¿no? Entonces, pero lo que sí ya predice o ya menciona, por dicho, Nanda, es que en otros contextos, en los extranjeros, en los cuales sí se tiene ya implementado dentro de su historia clínica electrónica, sí, Nanda, el diagnóstico Nanda-Nicknock ha demostrado tener la capacidad de poder ser un predictor más certero respecto al diagnóstico médico, que es mucho más general, ¿no? Entonces, y de esa manera, pues ayuda a predecir, porque hay una relación inminente entre estas variables de diagnóstico, resultados, intervenciones, con aquellos también outcomes o eventos de interés a nivel clínico, como el reingreso, como la recuperación, ¿no? U otros eventos de importancia clínica. Para eso también nos nada, ¿no? Esperemos que cuando eso pase, obviamente van a haber muchos aspectos también campo laboral en relación a la parte de auditoría en salud, ¿no? Que es un poco la idea, poder, digamos, al momento de tener el curso, ir viendo de cuáles son las perspectivas a futuro. Estamos encaminándonos a una digitalización de las historias clínicas. Y eso va a enmarcar también, obviamente, tener la capacidad de poder ver esas historias clínicas en términos a nivel informático, in situ, ¿no? Al momento. Disponer de toda esa cantidad de datos van a ser relevantes para poder ser analizados dentro de un contexto también de auditoría, ¿no? De ver la pertinencia de los diagnósticos, pertinencia de las intervenciones a términos de responder a las necesidades de manera coherente, haciendo un uso eficiente de los recursos y también marcándose a la resolución de los problemas del paciente, ¿no? Muy bien. Entonces, si no hay consultas, preguntas, con esto estaríamos culminando, ¿sí? Bien, agradecer a cada uno de los participantes por habernos acompañado en esta sesión del Diplomado de Auditoría en Salud, que ha estado orientado a que ustedes puedan conocer cuál es el proceso de atención de enfermería según esta taxonomía Nanda-Nick-Knock. Resulta relevante poder incluso adelantarnos a estos contextos y poder también ya hacer nuestro la importancia que tiene y en la defensa de poder entender que enfermería diagnostica y la importancia del diagnóstico es abismal y bastante diferencial de lo que aporta propiamente nuestros diagnósticos, más allá de incluso crear enfermería basada en evidencia. Hablamos de poder, en este caso,
predecir eventos clínicos de importancia para cualquier IPRES. A cualquier institución IPRES le va a interesar, obviamente, digamos, conocer si algunos de estas intervenciones de enfermería están funcionando como para poder disminuir las tasas hospitalarias, para poder mantener dentro del promedio y no irnos a tasas hospitalarias innecesarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, realmente es relevante entender que el proceso de enfermería forma parte de, digamos, de uno de estos factores relevantes que van a dar este criterio cognitivo, técnico, especializado de enfermería, ¿correcto? Porque realmente lo que nos da es entender que nosotros tenemos acciones que están siendo basadas en la evidencia y que obviamente están teniendo como eje principal al paciente, al usuario, ¿no? Y de esta manera poder enmarcar todo nuestro quehacer en poder resolver las necesidades del usuario o del paciente, ¿no? Entonces, el proceso de atención a enfermería es importante conocerlo porque en algún momento en auditoría también va a ser parte, ¿no? Dentro de todos estos procesos que se van a incorporar o que se van a, digamos, a tener en consideración para lo que es la auditoría en salud. Por esto, recuerden que en auditoría buscamos mucho lo que es calidad de atención y tener un proceso sistemático, ordenado, estandarizado, definitivamente nos acerca a este plus o este gol estándar de la calidad de atención, ¿no? De esta manera, hacemos que un paciente que tiene una patología no reciba una atención diferenciada por un profesional que otro. Se supone que si ambos tienen los mismos conocimientos, la misma orientación en relación a resolver su necesidad, deberían actuar con la misma calidad de atención. De esa manera estandarizamos la atención para un determinado paciente, para un caso en específico, porque cada paciente tiene su realidad, ¿no? Auditoría siempre ve esos aspectos de calidad de atención, y calidad es sumamente amplio. La estandarización nos va a acercar y proceso de atención de enfermería nos da esa estandarización y por lo tanto nos acerca a lo que es la calidad de atención. Nos acerca, digo, no completamente porque hay muchos otros factores que también van a estar relacionados a la calidad, ¿no? Muy bien, entonces con eso estaríamos culminando. Muchas gracias a todos aquellos por participar de este diplomado. Espero que estos conocimientos puedan ayudarlos a poder retroalimentarnos académicamente, poder llevar todo lo que hemos aprendido en el día a día a la práctica. Están en el ámbito clínico, pues qué mejor oportunidad para poder ahora tratar de involucrarnos más en el proceso de atención de enfermería, ya no solo porque nos dan un plus, digamos, un aspecto de auditoría, sino también porque son un aspecto esencial de enfermería cuando nosotros queremos poder trabajar en términos de la defensa de que sí diagnosticamos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su atención.